Uno suele escuchar que la Agenda 2030 tiene algunos objetivos ambientales, el 6, el 7, el 13, el 14 y el 15. La verdad es que sabemos que toda la Agenda 2030 es una agenda ambiental. No podemos garantizar, no podemos pensar en garantizar la salud de la población, ODS 3, con un medio ambiente enfermo, con ciudades contaminadas, como hablaba Rodrigo. No podemos avanzar en industrialización o en mejores ciudades, ODS 9, y 11, sin internalizar las consideraciones ambientales pertinentes. Hay un vínculo inquebrantable entre los desafíos ambientales y los desafíos sociales y económicos de la implementación de la agenda. La precariedad en nuestra región de las instituciones que permitirían que esos vínculos fueran ganar-ganar en vez de ganar-perder o perder-perder, es, en mi opinión, y desde la perspectiva de la ruralidad, una causa muy importante que nos dificulta el avance en la Agenda 2030, particularmente en aquellas dimensiones más ligadas al medio ambiente. Y es por esta dificultad de articular virtuosamente la dimensión ambiental con la dimensión social y económica que suele suceder con demasiada frecuencia que el medio ambiente termina siendo el pato de la boda. ODS 6, agua limpia y asequible para todos. El 70% del agua dulce la empleamos en la agricultura. No podemos avanzar en el objetivo 6 sin una profunda transformación tecnológica de nuestra agricultura para que sea una actividad más responsable, objetivo 12, en el uso de este recurso. Alternativamente, alguien podría decir que podemos simplemente regular la cantidad de agua que pueda usar la agricultura, pero entonces entramos en conflicto con la necesidad de aumentar nuestra producción para proveer 50% más de alimentos en el 2050 para alimentar una población creciente, ODS 2. Hacer esta transformación de la producción agrícola para reducir el consumo de agua y abrir espacio al logro del ODS requiere establecer instituciones basadas en el derecho y en principios básicos de justicia, ODS 16, porque hoy en día el acceso y el uso del agua en grandes partes de América Latina se gobierna no con base en los principios del derecho y la justicia, sino por la ley del oro. El que tiene el oro pone la ley, o peor aún, por el uso de la fuerza. ODS 7, energía asequible y no contaminante. Es necesario proveer electricidad al 20% de la población global que aún carece de ella. Esta población se concentra fuertemente en las zonas rurales. Pero además es indispensable extender el uso de nuevas fuentes energéticas para reducir el 35% de las emisiones de gases que provienen de la generación de electricidad y otras actividades energéticas, ODS 13. Generar esta electricidad de fuentes bajas en emisiones requiere fuertes inversiones, principalmente privadas hoy en día, localizadas en sectores rurales. En nuestra región vemos que estas inversiones están crecientemente enfrentando, con muchísima frecuencia, una fuerte oposición de las comunidades rurales. El ODS 7 se ha judicializado en América Latina y el Caribe o está bloqueado con la carretera cortada por alguna comunidad movilizada. ¿Por qué no habría de ser así si dichas inversiones van a instalarse en un medio rural donde nos dice la FAO que el 47% de la población es pobre y el 29% vive bajo la línea de la indigencia? 29% de la población bajo la línea de la indigencia.
Más bien lo que a mí me sorprende es que alguien haya pensado que es posible avanzar en el ODS 7 en América Latina sin avanzar muy fuertemente en la reducción de la pobreza y particularmente de la pobreza rural, es decir, en el ODS 1. La misma oposición social se observa en otras inversiones económicas y de infraestructura, públicas o privadas. Yo no sé cuántas canas le van a salir al señor subsecretario, a los dos señores subsecretarios en su mandato, ¿no es cierto?, enfrentando estos conflictos socioambientales, que son hoy día una parte, pues, muy importante de su trabajo. Y estas inversiones son requeridas para lograr el cumplimiento del ODS 9. El mayor enemigo del logro del ODS 7 y del 9 es el no avance en el ODS 1. Y el problema es que sin avanzar en el ODS 9, en más inversión, más infraestructura, pues no podemos avanzar en el ODS, en el OSD 1. Es un doble jaque mate. Detener la pérdida de biodiversidad, ODS 15. 92% de las poblaciones de peces marinos con fines comerciales están plenamente explotadas o sobreexplotadas. Estamos al límite. Pero el 90% de los empleos de la pesca están en el sector artesanal, cuyo desarrollo consideran los expertos que es importante para avanzar en el ODS 8, trabajo decente. De nuevo el conflicto y de nuevo intermediado por fallas institucionales, ODS 16. En nuestra región, estas fallas institucionales que facilitan, permiten y a veces son las causas directas del conflicto entre el logro de los objetivos de desarrollo socioeconómicos y ambientales, estas fallas institucionales están firmemente asentadas en un cimiento duro, sólido, profundo, que es nuestras desigualdades. ODS 10, ODS 5. No son fallas por casualidad, porque nos equivocamos en el diseño técnico la mayoría de las veces. Muchas veces son failure by design. Son fallas institucionales que perduran, que no las podemos corregir porque alguien se esfuerza mucho por mantenerlas así, porque de su mantenimiento depende la extracción de rentas o de poder político o de poder económico o de una posición social. Este es el drama del pato de la boda del desarrollo, que es la dimensión ambiental. La tarea entonces es cómo pasar de un status quo en el cual los ODS socioeconómicos y ambientales chocan entre sí con demasiada frecuencia, a uno en que su vinculación se transforma en el motor del desarrollo sostenible. Esto requiere instituciones renovadas que expresen un pacto entre el crecimiento económico, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental. Lo decía Alicia Bárcena el otro día en este mismo foro, cito, debemos ir más allá de las alianzas público-privadas. Se trata de crear pactos que permitan establecer nuevos paradigmas del desarrollo. Termino recordando que el logro del 80% de las metas de los ODS requieren transformaciones del sector rural. El 20% de las metas se realizan íntegramente en el sector rural. Y las fallas institucionales que afectan a una mujer negra en el Caribe de Colombia, o a un indígena quiché en Perú, o en Guatemala, o a un agricultor familiar en el sur de Brasil, no son las mismas fallas institucionales que afectan a un trabajador informal o a un comerciante de clase media en nuestras ciudades capitales. Este pacto socioambiental para pasar de los trade-offs entre la socioeconomía y la dimensión ambiental debe tener una dimensión rural importante. Podemos proponer que para avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente en su dimensión ambiental en América Latina, vamos a necesitar facilitar procesos e invertir mucho más en facilitar procesos que permitan que los actores sociales con intereses económicos, sociales y ambientales puedan construir acuerdos e instituciones que sustituyan este trade-off por una cultura de colaboración entre estas dimensiones.
Esto se tiene que hacer no solo en Santiago o en Lima o en la Ciudad de México. Esto se tiene que hacer, no hay más remedio, en los territorios. Esto, dicho sea de paso, es una buena definición de en qué consiste hacer desarrollo rural en el siglo XXI. Muchas gracias.